Eh, Cuando arrancó la pandemia, 2020 era, sí, marzo, teníamos que dar clase en la Universidad Abierta Interamericana y nos exigieron dar la clase por Zoom, a lo cual claramente me negué y sin éxito, ¿no? Y se me rompió en ese momento el lente de la computadora, el lente, la cámara. ¿Pueden creer qué No, qué mala mala suerte? leche. Y tuve 3 años o cuatro les diría, usando el celular como cámara, hasta que un día no sé quién me dijo, che, pero ¿por qué no te compras una cámara? Que era nada, no nos costaba caro, ¿eh? O sea, no sé, vamos a decir 25.000 pesos, creo que me costó 30.000. No es que es poco, pero vas al supermercado, ¿cuánto gastas? Claro. ¿Es la que estás usando ahora, profe? Se, Ah, no, se ve bien. se ve bien, es un cable conectado tipo USB, conectado a una Sí. cámara. No lo puedo mostrar porque sería filmar la cámara misma, pero... Ay, no tengo el celu acá como para sacar una foto. Pero vos pones Logi, a ver, ¿qué marca es? Logi, no tengo idea. Buah. Y la pones Logitech, arriba, ¿no? justo arriba del ojito o sea, la enchufás como el mouse Sí. y al toque sin configurar nada ya funciona. Mágico. Uh, ah, Poné, cómodo. ponete en Mercado Libre, no sé, TechCam, pero Sí. no, 2 pesos, ¿me entendés? Si no te busco Está el bien. link, escribí por privado y te busco el link de la que compré. Golazo, profe. Gracias. De nada. Bueno, gracias por avisarme que por qué no pones la cámara, no tenés cámara. Eh, bueno, pero lo demás no sé. Eh, no, pero la cámara es importante porque si no, no sé quién me está hablando, no sé qué si están entendiendo. A veces la cara dice un montón de cosas. Con un simple gesto me pueden decir no entiendo nada. ¿Entienden? O sea, una mirada perdida, yo ya me doy cuenta que tengo que ir para otro lado, pero si no los veo, no sé, se fueron no sé, no están charlando con alguien. Y bueno, es un rato, estamos acá. Está bien, tampoco es que va a ser la clase de nuestras vidas. Bueno, ¿cómo se me escucha? ¿Bien? Sí. Bueno, Sí, 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 bien, se bien, se escucha escucha bien, bien. profe. bueno, eso es importante. Si tiene el micrófono abierto no me molesta para nada, mientras no haya ruido de un perro ladrando, un bebé llorando, alguien cocinando atrás. Porque de repente si quieren decir algo, ya es como que está la cámara prendida, el micrófono prendido y hablan. Como si fuese una clase, ¿vieron? De lo más parecido que se pueda a la presencial, aunque no sea lo mismo. Bueno, está bien. Dicho todo esto, eh, ¿qué tal le fue con Ariel martes? Intenso. Bien. Intenso, intenso. Bien. Un poco movido. No, está bien. O sea, ¿puedo hacer una Creo que encuesta? bien. Sí, a ver. Diga, diga. Supo resumir bien los conceptos, como ir desglosando parte por parte. A mí me gustó. Bien, Oriana, ahí está. Bien, esa es la actitud. No sé si es la media. Porque recojo Miren, no es que Oriana tiene razón o Nahuel o no sé quién me dijo de intensa tiene razón, sino que cada uno tiene sus razones. Todas son válidas. Y bueno, si fue intenso, bueno, repasemos. Tampoco es para que nos volvamos locos, ¿vieron? Locas, loques. Eh, Creo que Ari me dijo que era mucho, me lo dijo, me dijo, che, fue mucho, me dijo Sigman. Fíjate si retomamos. Eh, la verdad que yo pensaba, ¿no? ¿Cuánto falta de historia como tener en la cabeza una estructura histórica importante en sus cabezas, ¿no? Digo, como background que les permite entender mucho mejor de qué se habla. Eso
Les resta muchísimo cuando esa historia no está incorporada, una historia contemporánea, una historia argentina y una historia vivida y a veces la juventud conspira contra ello. Quien tiene 30 por lo menos, ya sabe que tiene un recorrido de 10 años vividos con una cierta experiencia de lo público. Quiero decir, alguien que tiene 30 años vivió de los 20, 22, 25 si quieren, hasta la edad que tiene, analizando lo que le pasaba. Y alguien que tiene 20, salvo Elga, que sabe todo y tiene 18, ¿era así o no? No sé cómo hace, pero hay mentes superdotadas, pero no tantas. En general, yo a su edad no entendía nada, ¿está claro? Está claro. Yo me dormía todas las clases, todas. Eh, y sí, así que lo entiendo. Ya me olvidé cómo era, pero me acuerdo que me quedaba dormido. Así que, y después, conforme fue pasando el tiempo y a mí me gustaban estos temas, bueno, ahora me es más sencillo, pero es más fácil con experiencia. Y muchas no la tienen. Experiencia, digo, de vida, ¿eh? De vivir y que te pasen cosas, de ir a trabajar, ¿sí? Mm. De ver que pasan, de vivir la Buenas. política, la ideología con intensidad, de enojarse con un gobierno, no importa cuál sea, porque eso les hace como tener una experiencia propia y una mirada. Y si no la tienen, es como que hablamos sobre ninguna base, ¿comprenden? Eh, y eso lo hace más denso al tema. Eso hace que sea más pesado estudiar esta materia. Ustedes están mucho mejor preparadas para una materia básica como matemática, en donde, bueno, a ver, ¿qué hay que estudiar? Bueno, X, bueno, está bien, X, ¿cómo sacamos la raíz de X? Bueno, pero cuando empezamos con un concepto abstracto es como que no, ¿de qué me estás hablando? No entiendo nada. Y eso pasa. Bueno, yo estuve leyendo el texto de Bobbio, así rapidito por arriba, para saber qué tenían. Ari les dejó un texto complementario, no sé si lo chusmearon, que justamente es histórico, se llama Del Big Bang a nuestros días. Es un mini resumen del mundo. Eh, les muestro dónde, por las dudas. Miren, creo que... No, acá, a ver acá. ¿Ven acá? Este, del Big Bang a nuestros días. Sí. Sí. Eh, sí, a ver, me lo descargo. Yo soy de descargarme 200 veces mis mismos textos. ¿Cuántas veces habré descargado esto en mi computadora? ¿4 millones? Y si se fijan, arranca en el año 1000. ¿Ven ahí? 1000 al 1500. Ese es la era cristiana. Y bueno, en realidad son dos capítulos. Es el 1000, el Imperio Mongol. Me acuerdo cuando leí esto por primera vez, flasheé con los mongoles. Eh, bueno, esta página ha sido al revés. La peste bubónica, muy bueno, esto es muy importante. Se llama la peste negra, y después vienen otros dos periodos que son, bueno, es del 1000 al 1000 hasta la Revolución Industrial. La conexión del mundo, que esto es el 1450 es el Renacimiento, ¿correcto? Para que se ubiquen, 1450 es el Renacimiento. Lo llevo hasta el 1800, pero vamos a decir que en el 1600 es muy importante. Vamos a estar mucho tiempo parados en estas fechas. eh, y hay un capítulo más, a ver, que debe ser del 1800 a hoy, la industrialización, de 1750 al 2000. Son tres capítulos sencillos, muy sencillos, ¿sí? Que resumen 500 años de historia, ¿ok? Que es una primera aproximación.
¿Está? Y que son elementos importantes a la hora de entender los conceptos que estuvo hablando la vez pasada Ari, que ahora vamos a repasar. ¿Ok? Em, bueno, ¿qué más tenía para decir? No, y tengo abierto el texto de Bobbio, no sé si lo estuvieron viendo. Sí, sí, sí. A mí me parece que era más fácil leer el texto de historia que el de Bobbio. Pero bueno, si no lo vieron, no lo vieron. Más fácil no es que explique, pero les da una buena base para comprender el de Bobbio. O cualquier otro. Me interesa igualmente que lo periodicemos. ¿Ustedes sabían que en 1450, más o menos, empezó lo que llamamos el Renacimiento? No, la verdad que, o sea, cuando uno ve historia, por lo menos de mi parte, Sí, casi que ni la toca a esa parte de la historia. Para lo que me quedó. exacto. Seguro que lo Es- vieron y no les quedó. Pero es el momento de tomar nota. 1450. Arranca el Sí, sí, sí. Renacimiento. Ahí ya lo noté. Sí, es importante, por eso les digo. Porque es como una jugada en el tiempo que te descoloca como una jugada. Vieron que metes un taco como la vez pasada, vi uno de River, yo soy de Boca, pero River Racing, que hay uno que mete un taco, no sé quién fue, y se la deja a Colidio que la tiró por arriba, pero un golazo. No sé quién fue. Bueno, algo así como que una jugada que te descolocó. También lo hace Shakespeare. ¿Vieron Hamlet? ¿Escucharon Hamlet? Sí, sí, sí. En un momento en la obra está Shakespeare, él dice, el tiempo está fuera de quicio, dice. Algo, ¿vieron como una jugada que descolocó todo? Y el Renacimiento es un momento en donde, pupa, algo se quebró, ¿vieron? Y empieza a pasar otra cosa sin que nos demos cuenta. Entonces, es importante que adviertan que el Renacimiento, en la historia de Occidente, también de repente yo digo Occidente y ustedes dicen, ¿pero de qué hablas? Es cuando hablamos de Europa, de América, del norte de África, ¿sí? Y ahí estamos hablando de Occidente, ¿ok? Entonces, cuando yo digo Occidente, estamos diciendo eso. ¿Por qué es importante aclararlo? Porque hay un mundo que no es Occidente. Occidente es cuando Milei vieron que dice la civilización judeocristiana y la defiende. Dice, ¿cómo yo no voy a defender la civilización y las bombas y Sarasa? Bueno, y él se refiere a Occidente, se refiere a este lado del mundo y a esta forma que nosotros tenemos de comprender el mundo, que es distinta a el mundo que no es Occidente, ni en tiempo ni en espacio. Por ejemplo, los incas no es Occidente, aunque esté en este tiempo, porque aunque esté en este espacio, quiero decir, porque no es este tiempo. Los aztecas también no es Occidente. ¿Por qué? Porque es otro tiempo, otra forma de concebir el mundo, ¿correcto? Otro orden. Y después tenemos lo que es Asia, no Eurasia. China, Mongol, la lejana Rusia, ¿sí? Eh, todo eso no es Occidente, ¿está claro? Bueno, entonces, el Renacimiento en Occidente es un cambio en la forma de entender cómo nos tenemos que organizar como sociedad o cómo construimos una comunidad bajo ciertos órdenes. ¿Ok? Tres cosas fundamentales pasan en esos años, 1450. Es un más menos, ¿eh? Por ejemplo, una cosa fundamental que pasa en ese periodo, la imprenta. ¿Ok?
Se lo dejo como tip, la imprenta. Es una cosa que es un invento fundamental que lo iba a cambiar todo sin que lo hubiésemos advertido. No es que en el momento que aparece la imprenta nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta mucho tiempo después de que ese invento había cambiado muchísimas cosas. ¿Ok? ¿Qué es la imprenta? Es la posibilidad de que los textos puedan ser copiados de manera automática y circulen más rápido las ideas. ¿Ok? Antes de la imprenta había lo que llamamos copistas, que copiaban un texto a mano, pero cuando lo copiaban, lo traducían, lo copiaban, le hacían marcas al costado. Era mucho trabajo copiar un texto, ¿correcto? No se entendía nada una copia respecto a otra copia muchas veces, ¿no? Que una copia es... No se imaginen que alguien copia algo fielmente porque lo quiere dar a circular, lo quiere comprender y lo toma como un apunte. Entonces, no hay una posibilidad hasta la imprenta de que las ideas circulen con fuerza. No, me voy a corregir, que una idea o dos o tres, no miles, ¿sí? Circulen con fuerza y que la gente, o con los cuerpos, o que los individuos, no importa lo que sea, se sientan identificados con esas ideas y que eso canalice algún tipo de fuerza, que eso canalice algún tipo de protesta. Canalice significa que haga que todas las personas en un mismo momento, en un mismo lugar, salgan a pelear por algo, ¿entienden? Se manifiesten por algo. No importa si equivocadas o no equivocadas, por eso va a tener que ver con la idea que tiene cada uno. Entonces uno dice, uno podría pensar, ay, están equivocados. Bueno, no importa si están equivocados o no, porque eso es respecto de lo que yo creo que es el mundo. Pero estoy diciendo, sale un grupo de gente a pelear por algo. Hasta que no apareció la imprenta, eso era imposible. Generar una lucha popular, generar un discurso en contra de un orden era muy difícil de lograr, porque era muy difícil que circularan las ideas. La imprenta es la circulación de textos en forma rápida. La imprenta también es la alfabetización. La imprenta es que te llegue un texto, ¿sí? Y que sientas la necesidad imperiosa de querer entenderlo y que adviertas en ese momento que no sabes leer y escribir y que necesitas saber leer y escribir para poder comprender lo que dice ahí. Entonces la imprenta generó circulación de ideas, incipiente pero importante alfabetización, ¿sí? la- el desarrollo de los caminos y el correo, y entonces la integración de ideas, la integración comercial, ¿sí? La posibilidad de que si integrás mejor los caminos y integrás mejor comercialmente, hay más intercambios, más transacciones, hay cobro de impuestos, y lo que hizo la imprenta es, si quieren ustedes, desarrollar lo que nosotros llamamos la estatalidad, que es la comunidad tal cual la conocemos hoy. Y eso empezó a pasar en este periodo, que fue el Renacimiento. ¿Entienden esto que les estoy explicando? Y esto es importante porque todas las ideas que después desarrolla Bobbio, que son ideas que se consolidan entre el 1600 y el 1800, tienen, tienen esas ideas una base material en este periodo anterior. Es decir, para que los conceptos que Bobbio desarrolla y se consolidan, Bobbio desarrolla ahora, Bobbio nació, murió, no sé si murió, pero sí creo que murió no hace muchos años, ¿sí? Eh, Desarrolla en los años 90, Bobbio, ¿sí? Respecto de 1600 y 1700, ¿sí? Eso fue posible gracias a una base material que nace en este periodo que llamamos el Renacimiento. ¿Ok? Me podrían tranquilamente decir, pero profe, ¿no nace antes? Sí, sí, por supuesto. Pero en el Renacimiento es que muchas cosas se consolidaron. Una fue este invento, que generó todo esto que les acabo de mencionar. Y fue un cataclismo. ¿Ok? Lo que acabo de decir. Sí, sí. Eh, ¿Quieren decirme algo?
Em, Una consulta, ¿en qué sí, país nació? En Alemania, ¿no? se llama Gutenberg el hombre. Gutenberg, es de Alemania, Para mí que está en Italia. en Italia. Pero igualmente te puedo decir algo, Joaquín. Está buena tu pregunta, no sé la respuesta, la pueden ir buscando ahora y me lo dicen. Pero en realidad, técnicamente, la respuesta sería que no fue ni en Italia ni en Alemania, porque no existían los estados tal cual nosotros los conocemos hoy. Eso también es algo que ustedes tienen que saber. Italia no es Italia hasta 1871. ¿Entienden? 1871. O sea, fíjense. El reino de Nápoles, que es todo lo que es el sur de lo que es la península itálica hoy, ¿sí? Era el reino de Nápoles, que es la mitad de Italia, de lo que es hoy Italia. Era el reino de Nápoles hasta 1871. Y siguió siéndolo después, solo que se unificó el reino. Todo lo que es, no sé si conocen, tal vez por el fútbol, qué sé yo, Milán. ¿Dónde está Milán respecto a Italia? En el norte, En el en el norte. norte de Italia. Exacto. Milán, en la Lombardía, sería Véneto, toda esa parte que es como Italia viene angosta y después se ensancha como si fuese un hongo, ¿vieron que en la parte de arriba? Toda esa parte, Sí. claro, no era lo que para nosotros hoy es Italia, fue parte del imperio austrohúngaro, fue parte de Francia, fue parte de España, del reino de Francia, del reino de España, y los territorios no eran como los conocemos hoy, ni siquiera estaban todos unificados bajo una misma plataforma. Por ejemplo, una casa de real, ¿sí? Los Borbones, los Habsburgo, los, qué sé, los Estuardos, no sé, casas reales, ¿no? Grandes casas reales. Tenían territorios en diferentes partes del mapa, ¿correcto? Y estaban gobernados por familia, es como una familia que se va diseminando con primos, hermanos, todos bajo un mismo árbol, misma sangre, que controlan distintas partes del territorio. Entonces, no tenemos que pensar, o sea, Gutenberg, yo qué sé. No, lo que tendríamos que pensar a efectos de hoy es dónde estaba geográficamente, que igual no lo hace la respuesta. Si alguien la buscó, me la dice. Yo mientras de clase no puedo buscar, pero Era alemán. era alemán. Entonces estaría lo que hoy sería el norte. Pero esa parte donde está Gutenberg es muy probable que para esa época fuera parte del imperio germano, sacro imperio eh, eh, hispano. Sacro Imperio Romano Germánico. Te agradezco. Ahí Entonces, está, sí. estaba dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, que era, que era Carlos V el campeón ahí. Pero, pero a los alemanes, lo que hoy llamamos los alemanes, que están arriba en el norte y que son parte de ese imperio, están un poco hinchados las pelotas de ser parte de ese imperio. No quieren ser parte de ese imperio. Y después en el 1515, después del invento 1515, ojo con las fechas, 1515, 1515, un tipo que se llama Lutero, ¿sí? Arma un Sí, quilombo tremendo sí, sí, al sí. interior del imperio y enquilombó todo, lo implosionó, ¿sí? Ahí es la Hizo, reforma protestante, claro, se perdón. puso Claro. el tipo, gracias a la imprenta, el tipo empezó a protestar. ¿Sí? Porque decía, che, ¿qué pasa? Que llegó la Biblia, pero llegó en latín, dice. Nadie sabe, latín era como el inglés. Vos, vos en esa época te tomabas un barco, salías navegando por el barco, ¿sí? Ibas por aguas profundas, pero siempre pegado a la raya, como un puntero, vieron que va pegado a la raya, perdón con las analogías con el fútbol, pero lo hace más didáctico. Porque si vos te ibas muy lejos, del borde de la plataforma continental, no sabías que había del otro lado y tenías miedo. Ya igual para 1492 no, porque ya habíamos descubierto que del otro lado ya se había podido mínimamente saber que se iba a unir el globo, ¿correcto? Pero mucho tiempo antes, entre el 1000 y el 1492,
¿sí? Ahí también dije una fecha fundamental. Los barcos, ¿sí? Iban pegados a la plataforma, ¿correcto? Y después entraban por los ríos. Y cuando un barco de muy lejos llegaba a una ciudad que no conocía, por ejemplo, lo que era muy próspero en esa época era el norte de África. No se imaginen que es hoy el norte de África. Era un lugar muy rico el norte de África. Era como la metrópolis, era un lugar para vivir, digamos. Top 5 de ciudades para vivir. En el 1000, Argelia, ¿entienden? Hoy no la ponés, pero en ese momento sí. Entonces, vos te tomabas un barco, atravesabas el Mediterráneo o el Mar Blanco, tenía otro nombre, ¿no? Mediterráneo, ¿saben por qué es mar Mediterráneo? Porque estaba entre tierras, por eso era entre las tierras, eso es mar Mediterráneo. No estaba afuera, era entre lo que era el conocido continente. Y llegabas con el barco a una ciudad como París o como el río, por el río Rina, Reims, otra ciudad importante, qué sé yo, por decir. Y hablabas en latín, porque vos llegabas de un lugar muy lejos y sabías que el único idioma que te conectaba era el latín. Era como el inglés, ¿ok? Sí. Y Perdón, acabo sí, de entrar. sí. ¿De qué estamos hablando? Porque estoy un poco perdido. Estoy hablando un poco de historia en el Renacimiento y cómo cambió todo el Ok, mundo en esa época, y esta es la base fundamental para entender los conceptos de los que habla Bobbio, en el texto que tenían de Bobbio, que tienen que ver con el ok, poder, la perfecto. estatalidad, los Listo. conceptos que vieron poder, Estado, gobierno, público, privado, ¿sí? Los que vieron con Ari, pero esta es la base material. Y les decía, todo empezó a cambiar en este periodo. Y les estaba contando que la imprenta fue fundamental. Y una de las cosas que generó con este tipo Lutero, que armó un quilombo bárbaro en el 1515, es que llegó la Biblia en latín, como cuando uno llegaba con un barco y hablaba en latín, pero cuando le llega la Biblia, no le llega un barco desde lejos. Ya llega por caminos, correos, se empieza como todo a organizar. Y el tipo dice, che, la Biblia tiene que leerse en el idioma nuestro, ¿entienden? Tiene que ser en alemán, no puede ser en latín. Que la Biblia se escriba en la lengua de cada uno. Y ahí, con Lutero, decía, ¿qué se empieza a quebrar? Armó un quilombo bárbaro, se armó un movimiento de protesta, después se llamó el protestantismo, ¿sí? O la religión protestante, que protestaban contra la Iglesia Católica, ¿ok? Y todo eso fue producto del invento de la imprenta, ¿ok? Por eso les decía que fue un invento muy importante que empezó a generar una base material que permitiera un cambio en la forma de pensar el mundo. Y otros dos elementos importantes que quería mencionar de este periodo, que son fundamentales y están en el texto complementario, que es ese que les mostré recién, son, por ejemplo, que en 1492, el 3 de enero, creo, los españoles o los hispanos terminan de expulsar a los musulmanes de toda la península ibérica, lo que hoy es España, la parte sur de España, ¿cierto? ¿Tienen noción de lo que estoy diciendo? Sí. Y eso empieza a ser de Occidente, Occidente. Lo que nosotros llamamos Occidente, ¿sí? Es como que se termina de consagrar. Es un proceso largo que lo conocemos como las cruzadas, ¿vieron? Sí. Que fue un proceso de expulsión de los musulmanes que se expandían y que hacían que todo lo que era Oriente conquistara Occidente y Occidente ¿Eh? termina repeliéndolo. Todo lo que es, por ejemplo, Sevilla, Granada, ¿vieron el sur? No sé qué más hay ahí. eh, Era Al-Andalus, así se llamaba. Durante 700 años, eso no era España, ¿ok? Y eso consagra lo que es Occidente. Y al mismo tiempo, ese mismo año de 1492, en octubre, ¡fa! Sale un barco de Cádiz con un genovés Llega. y llega a Haití.
Y no importa que no conectamos todavía, no dimos la vuelta, eso, bueno. Imagínense, fue como un reseteo mundial, ¿entienden? Todos los tipos endeudados o tipos que querían escaparse de sus vidas miserables empezaron a rajarse en barcos para arrancar una nueva vida. Fue un reseteo mundial, ¿entienden? Fue la oportunidad de recomenzar. Es un gran momento, ¿no? Ustedes imagínense en la mentalidad de alguien. Entonces, por eso les quería decir, todo esto es lo que nosotros llamamos que arranca el renacimiento. ¿El renacer de qué? Del hombre, ¿ok? Es el renacer del hombre. Es que empezamos a pensar que no somos más, de a poquito, suavemente, ¿sí? Súbditos del Señor. Falta un montón, ¿eh? Ojo, estoy haciendo asociaciones muy inconexas en el tiempo, pero para que ustedes retengan el concepto, me dejo de pensar a mí mismo como un súbdito del Señor y me empiezo a pensar a mí mismo como, como un hombre, como como un, como alguien, si quieren, con un nombre propio, que me puedo dar un nombre a mí mismo, lo puedo escribir en un papel, eso ya es un montón, todavía no se podía, y que al mismo tiempo soy capaz de controlar mi destino, ¿ok? Que mi destino no está escrito, que depende de mí, que puedo transformarme a mí mismo, puedo transformar el mundo, puedo conquistarlo, puedo comprenderlo. Son todas cosas distintas, pero son todas cosas nuevas que empiezan a pasar en este periodo. ¿Entienden lo que estoy tratando de decirles? Y esto fue tan importante en esta época que hizo que lo que nosotros hoy entendemos como el capitalismo, modo de producción en excedente, se desarrollara mucho más de lo que ya se había desarrollado hasta ese entonces. Se había desarrollado. ¿Qué cosa? La división de tareas, ¿correcto? La producción en serie, el telar, las maquinarias, ¿sí? ¿Sí? La división del trabajo, operarios, ¿comprenden todo esto que digo? Empezó a cambiar la forma en la que nos relacionamos. Y todo Eso, esto, sí, 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 decime tranquilo, Nahuel, vos decís. eh, eso ya venía anteriormente al Renacimiento, ¿no? Lo que era la división del trabajo y todo eso. Técnicamente te tengo que decir que sí, que eso empezó, e- esto empieza a amalgamarse entre lo que nosotros entendemos por la construcción de un reino desde arriba, un reino desde arriba significa desde lo que nosotros vamos a decir entre comillas, el poder o las instituciones de poder, el rey, un monarca, un, un noble, un varón, un conde, un duque, ¿sí? ¿Sí? Que desde Sí, arriba, con ejércitos y con vasallos, conquista territorio, desde arriba significa va disponiendo, hace, saca, pone, hace justicia, manda un ejército para acá, hace que gente le labure por allá, consolida un territorio, crea impuestos en ese territorio, pero eso al mismo tiempo produce desde abajo desplazamientos territoriales, ¿sí? Gente que se mueva de acá para allá, porque las conquistas de las guerras van generando cambios y va generando de a poco, sin quererlo, sin pensarlo, el señor feudal, el monarca o como se llame, que se empiece a generar un modo de producción capitalista alrededor de la ciudad que le está creando. Entonces vos me decís, Nahuel, ¿pero cuándo pasó? Y empieza a pasar primero en el 800, después en el año 1000 y después incipientemente entre el 1000 y el 1350. En el 1350 hay algo que pasa que es un parate, si quieren, que es una pandemia, pero no de 3 4 años o 5 años, de 50 años o 100 que se llamó la peste negra, ¿sí? 1347, 1300, no sé, se extendió, venía de Asia y se extendió del sur hacia el norte, ¿correcto? Subiendo como los desplazamientos territoriales. Y era en realidad
para los biólogos dicen que era una, no sé si polilla o no sé qué bicho que llevaban el cuerpo las ratas. Y como vieron que cuando hay comida se juntan ratas, ¿vieron, no? Entonces, Sí, sí. como hubo muchos desplazamientos territoriales, como me pregunta Nahuel, hubo capitalismo antes, el capitalismo generó una especie de acumulación de cuerpos en lugares muy encerrados, no había recolección de basura, no había nada, ¿sí? Todo era un gran despelote y se llenó de ratas y las ratas traían consigo esta bacteria, se transmitía, y eso generó como, bueno, que un tercio de la población en Europa se muera. Es un montón. Y eso generó un gran parate y una pandemia de muchos años porque se empezaron la gente a aislar de vuelta porque no sabían cómo hacer para evitar la propagación de la peste. Entonces se armó un parate de como 100 años. Entonces se cortó todo en 1350 como si volviésemos un cacho al feudalismo y retomó todo en 1450. Y por eso en 1450 arranca de vuelta el proceso que después nosotros le pusimos de nombre el Renacimiento. Por supuesto que no sabían en el Renacimiento que estaban en el Renacimiento, como nosotros tampoco sabemos ahora en qué momento histórico estamos, pero seguro dentro de 150 años alguien le ponga un nombre a este periodo, ¿no es cierto? Y nos digan, no, ustedes estaban viviendo tal época. Ay, bueno, ¿por qué no me lo dicen ahora? Bueno, no sé. ¿Ok? Y esto que pasó entre 1450 y 1600, reténganlo, ¿sí? Conecta, como si nosotros tuviésemos que conectar cables que enchufan temáticamente, clase a clase, las cosas que vamos hablando, ¿sí? Todo este proceso conecta cables a, hacia los conceptos que estuvimos trabajando en las primeras clases. ¿Por qué? Porque todo este desplazamiento territorial generado por la imprenta, el encuentro de los mundos, ¿sí? La expulsión de los musulmanes, la potencia de Occidente, eh, generó conflictos, que es el primer concepto que teníamos para ver, ¿sí? Y estos conflictos son los que después pueden darle entidad a elementos como Estado, poder, o como el primero que trabaja Bobbio, público-privado. ¿Vieron que es el primer concepto que aparece? Lo público y lo privado. ¿Y de dónde sale lo público y lo privado? Bueno, eso es muy de Occidente, lo público y lo privado. A nosotros nos es difícil tener que explicarlo porque es el mundo en el que vivimos. Es como, es mucho más fácil explicar lo que no conozco que explicar lo que conozco. ¿Por qué? Porque lo que no conozco lo explico a partir de la extrañez, pero lo que es el sentido común, me digo, bueno, pues así. Bueno, lo público y lo privado nace en la oposición, en la rivalidad, ¿sí? Que se genera entre un rey, ¿sí? Un rey y una clase burguesa. Ahí ya dije un montón de cosas cuando dije clase burguesa. Ustedes pónganlo, subrayenlo y déjenlo ahí como un asterisco. Una clase burguesa que a partir del 1600, a partir del 1600, pasado el Renacimiento, va a oponerle un contradiscurso al rey. Entonces, la oposición público-privado nace, esta idea de lo público y lo privado, es una idea finalmente, porque para el caso no existe lo público y lo privado. Pero bueno, es una idea que para nosotros es verdad, como una religión. Nace a partir de que una clase burguesa tiene que decirle al rey, no te metas en mis asuntos. No te metas en mis asuntos. No, vos no tenés por qué meterte en mis temas, en mi casa,
en mi propiedad, con mi gente, con mis esclavos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, vos organizá lo público, pero en mis temas no te metas. ¿Y cuáles son tus temas? Son mis temas privados. Vos no tenés por qué meterte. Esto nace como una plataforma ideológica que le sirve a la burguesía para decirle al rey, no te metas conmigo. ¿Entienden? Y la forma que encuentra para decírselo es la forma público-privado. No, yo te voy a explicar muy bien a vos, monarca absoluto. Hay temas en los que vos no te tenés que meter. Y el monarca le diría, ¿pero qué es eso? Si el reino es mío, yo soy el reino. Lo voy a decir con un eslogan verdadero. Luis XIV, 1630. Estoy arriesgándome, pero creo que es esa fecha. Francés. L'État, c'est moi. El Estado soy yo. ¿Me escuchan? Sí, El- no es que el tipo es un gran filósofo. El tipo, este rey francés, hacía todo. Era el hombre orquesta, ¿entienden? Y desarrolló un una maquinaria administrativa con intendentes, con ejércitos profesionales, con recaudadores de impuestos, con escribanos reales, con jueces reales, ¿sí? Con funcionarios de lo que se les ocurra, asistencia social, represión, ¿sí? Y todos bailaban su baile, que en un momento el tipo dice, el Estado soy yo, ¿entienden? Él era el rey, pero él era el Estado. Ahí, yo se los había dicho la vez pasada, lo vuelvo a decir, entre lo que nosotros conocemos como el reino, que después es el Estado, hay una continuidad. El Estado es un concepto que aparece, ¿vieron? El gobierno, el Estado, pero en el periodo de las monarquías absolutas, el reino y el Estado es la misma cosa, ¿ok? No hay público privado, no hay. El rey dispone. El rey manda matar. Tiene derecho de muerte y vida sobre sus súbditos. Hace y deshace. ¿Saben por qué pasa esto? Porque como en 1450 algo se quebró en el tiempo, como ese taco en el área que descolocó a todos, o como cuando dijo Shakespeare, el tiempo está fuera de quicio, ¿sí? El rey se siente en la posibilidad de reemplazar a Dios sin darse cuenta y lo reemplaza. Lo reemplaza y empieza a gobernar él con su maquinaria ideológica. No es una gran maquinaria ideológica, es una maquinaria ideológica sencilla que tiene como mayor basamento la fuerza, ¿correcto? Y eso es lo que funciona. Creo que lo dijimos acá la vez pasada, ¿o no? Lo de Maquiavelo. ¿Lo dijimos lo de Maquiavelo? Que los mejores hombres sobre la tierra son aquellos capaces de crear religiones. ¿Lo dije acá o dónde lo dije? Dígame, pues no me acuerdo. ¿No lo dije acá? no, creo que no. Bueno, lo digo ahora. Miguel dice que sí. ¿Vieron? Te agradezco, Miguel. ¿Qué significa que los Maquiavelo dice en 1500? Fíjense el año que estamos, ¿eh? Maquiavelo tiene la capacidad de hablar desde el futuro. Dígame, habrá gente, me hago la pregunta, ¿no? Como decía Cristina, yo soy bien cristinista de Cristina. Ella siempre dice, si me permiten una digresión, voy a hacer una hora yo. Habrá, habrá gente, oigan lo que voy a decir, ¿eh? Del futuro acá, en nuestro presente, no que viene a cambiar todo, pero que nos tira los conceptos del futuro en el presente. Sí, dice Iván, me gusta pensarlo. Sí, 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 Bueno, totalmente. Maquiavelo debe ser uno de Sí, esos, que estaba en el 1500 y se ve que el tipo vino del futuro, ¿vieron? Pero nadie sabía. Y nos dijo todo, Maquiavelo. Y entonces en un momento, ahí en el 1515,
Maquiavelo ya, por ejemplo, miren, el problema de Maquiavelo, ¿saben cuál es? El gran problema que tiene él como persona humana, que Italia no se unifica. Tal vez él ya sabía que eso iba a pasar, pasó en el 1871, como les dije, pero el año en que él lo está viviendo es un conjunto de reinos todos desmembrados, ¿entienden? Es un despelote Italia. Tiene una raíz, Roma, y bueno, ya está, no más. ¿Correcto? Y Maquiavelo tiene muchas ganas de que Italia se unifique. Se ve que el tipo venía del futuro y quería acelerar los tiempos. Pero después tardaron 300 años más en unificar Italia. 350 desde la época de Maquiavelo. Y Maquiavelo dijo, en el momento en que los reyes tienen que unificar Italia y los reyes ya no tienen a Dios porque lo que se quebró, el taco es en el área, que descolocó a todos, lo que se quebró es Dios. Eso es lo que se quebró. Lo que se quebró es la idea de Dios. Lo que está en crisis es, bueno, no, ahí, Iván, si querés decímelo porque tengo que pensar lo que me está diciendo. Lo que vio ahí, ven que me perdí por leer la puta madre. ¿Qué está diciendo? Ah, sí que Que lo que se Ma- quebró es Dios, Dios, ahí está, sí. Entonces, los reyes empiezan a ejercer el poder de manera descontrolada, sin tener, también este es un concepto que aparece de Bobbio ahí, una forma legítima de ejercer el poder. ¿Vieron que aparece también este concepto de la legitimidad en el ejercicio del poder? Son todas cosas que aparecieron. Las vi antes de entrar a la clase. Entonces, los reyes, cuando muere Dios sin que lo sepan, se descontrolan sin saberlo, como Luis XIV, y son maquinarias de ejercer el poder sin una base de legitimidad que los respalde con fuerza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay más Dios, o por lo menos no con la fuerza que tenía antes, durante los 1000 años que van desde Jesús hasta el 1000, hasta el 1200, ¿sí? Y no hay nada, Profe, perdón, decime, Tiago. eh, la democracia sería una forma de legitimizar el poder, ¿no? Sí, claramente, pero ahora vamos a ver cuál es la base de esa democracia. Ahora vamos a ver Ok. cuál es la base. Y no hay y decía, y no hay nada que lo reemplace a Dios todavía. ¿Qué significa? No hay una verdad o una fuente de verdades que reemplace a la verdad divina de Dios. Y no es que cuando muere, ¿cuándo es que muere? Muere a partir del momento en que dudamos, muere a partir del momento en que empezamos a pensar por nosotros mismos, muere a partir del momento en que empezamos a leer y a cuestionar las cosas, y ahí es cuando empieza todo ese castillo a desvanecerse como si fuese un castillo de naipes, de cartas, que lo soplamos y se vuela, ¿entienden? Y así es como empieza a morir. Pero no es que están haciendo algo nuevo, o no sabemos qué es, o no sabemos cómo darle forma. Eso nuevo que nace en el Renacimiento es el hombre, ¿correcto? Pero no alcanza con la fuerza del hombre. O alcanza, pero no por mucho tiempo, porque ahí está Maquiavelo que dice, bueno, si vos tenés fuerza, vos vas a gobernar por la fuerza, dice Maquiavelo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque eso te dura hasta que viene alguien que tiene más fuerza que vos y te desplaza por la fuerza. Por eso, vamos de vuelta con la frase que dije la vez pasada, y Miguel dijo que ya la dije, y si dijo que ya la dije es porque ya la dije, pero la voy a repetir. Por eso Maquiavelo dice, los mejores hombres sobre la tierra en una clasificación como las figuritas vieron de los superhéroes, potencia, fuerza, o en las de fútbol vieron pegada, quite, de no sé, MVP. Bueno, entonces bueno, los mejores hombres sobre la tierra, si te tocan las cartas, ¿cuál es la que mata a todas? Bueno, la portadora de la verdad, el ancho de espada en el truco. Y ese es aquel, dice Maquiavelo, capaz de crear una religión. Porque
Si vos creás una religión, vos creás una fuente de verdad que legitima todos tus actos. ¿Entienden? Y esa es una fuerza impenetrable. ¿Sí? La O sea, en este, fisura, ¿sí? ¿Cómo? en este caso, cuando habla de religión, o sea, se está hablando en sí, se puede hablar también en sí de un partido político, porque es en algo en lo que uno puede llegar a crear, ¿no? A creer. Hay algo mucho más importante que un partido político, que tiene que ver lo del partido político, o lo del partido político está relacionado con lo que me dijo Tiago de la democracia. ¿Qué hay antes de un partido político? ¿Qué hay antes de la democracia? ¿Qué hay en el origen cuando muere Dios? Bueno, en el origen cuando muere Ideas. Dios está la fuerza del hombre, nada más. Y a eso llamamos renacimiento. La fuerza del hombre tiene que ver con esta capacidad que nos nace de hacer las cosas y dejar de esperar. Eso también es una frase re importante que nosotros tal vez a veces no la entendemos, pero la tenemos que entender. ¿Qué es dejar de esperar? En la época medieval, el hombre espera su destino que ya está escrito, espera entrar al reino de los cielos, ¿entienden? Pero con el movimiento protestante, el movimiento de Lutero, con el Renacimiento, el hombre, como decía antes, deja de esperar y empieza a hacer. Y se da cuenta que es capaz de hacer un montón de cosas. ¿Cómo se da cuenta que es capaz? Acá voy a volver a hablar de vuelta del concepto público-privado. Voy a hacer algo sencillito que lo van a entender. El rey es el rey y quiere engrandecer el reino. Y para engrandecer al reino, hace contratos de obra. Contratista de obra, no para la obra pública, arranca la obra pública. ¿Vieron que mi ley paró la obra pública? Sí. Bueno, los estados para existir necesitan hacer obra pública. Más que obra pública, que la comunidad, no importa si es un monarca que contrata a alguien o somos todos en nombre de Dios, construya algo público para todos, pensando en la comunidad que habita ese espacio, ya sea una pirámide o un puente, ¿entienden? Hay un mosquito, no lo puedo matar, discúlpenme. Qué hijo de puta. El mosquito. Entonces, cuando el rey contrata, ahí aparece la distinción público-privado, porque hace un contrato con un privado que trabaja para el reino. Mercantilismo, mercantilismo. Pero el burgués, el hombre que hace, se empodera. ¿Qué significa se empodera? Se da cuenta en algún momento, en todo el proceso de crecimiento del Estado, ese hombre, esos hombres barra, pueden anotarlo, propietarios, propietarios de tierras, propietarios de esclavos, propietarios del comercio, propietarios de sus fábricas, ¿sí? Propietarios de sus familias, de su todo, se dan cuenta que el rey sin ellos no puede hacer nada y que lo necesitan. Entonces el poder se empieza a hacer más simétrico, no asimétrico, sino simétrico, se equipara. Y por eso estos hombres que se transforman en burgueses, viven en la ciudad, pero son dueños, le le contraponen, le contraponen al rey un discurso alternativo al poder del monarca. ¿Y el monarca qué decía cuando gobierna? El monarca decía que era el representante de Dios en la tierra y reemplaza al papa. Es lo único que se le ocurre al monarca decir para reemplazar la legitimidad de Dios. No tiene más que eso. Maquiavelo dice, es muy poquito eso. Vos te estás sosteniendo por un ejército y nada más, pero la burguesía va a armar un ejército más fuerte y te va a ganar. ¿Me entienden? Te va a ganar. Entonces, Monarquía. ¿eh? Por eso también los burgueses también financiaban mucho lo que era la monarquía. Por eso creo que perdieron mucho terreno, porque de por sí eran los que ellos económicamente financiaban mucho lo que era la corona. Mercantilismo. También aparece, lo menciona Bobbio.
¿Qué es mercantilismo? Pagar altos impuestos, ¿sí? Porque como el rey es el reino, el Estado soy yo, lo que corresponde y está bien, y es difícil cuando algo está bien es difícil cuestionarlo. Por ejemplo, nosotros no comemos a otros humanos, ¿correcto? Y no tengo que explicar por qué está mal. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Quiero decir, lo que es un sentido común es difícil explicar por qué algo está bien o está mal, porque es así y es nuestra moral pública. Lo que estaba bien en ese momento era engrandecer al reino. Le cuesta mucho a la burguesía decir, yo no voy a pagar más tus impuestos. Le cuesta 250 años decir, no voy a pagar más tus impuestos. ¿Entienden? Le cuesta mucho decir, no, eso no está bien. No, no es correcto que pague. Lo correcto es que no pague. O lo correcto es que yo pague lo que corresponde que tengo que pagar, que lo diga yo. No lo va a decir otro más que yo. Y es muy difícil lograrlo. Lo logran después de mucho tiempo. Y dejan, Laura, como decir, en algún momento de financiar al reino, con nuevas ideas para contraponerle a la del rey. Ahí, por ejemplo, Bobbio menciona que aparece la idea de la fisiocracia. ¿Escucharon hablar de la fisiocracia? Ustedes lo estudian cuando estudian la historia de las ideas económicas. Y aparecen como primera grande disputa el mercantilismo versus la fisiocracia, ¿correcto? ¿Sí o no? Mercantilismo, robo para la corona, engrandezco el reino. El rey se lleva una parte y la otra parte me la quedo yo. Viene de la transición del feudalismo, ¿correcto? La fisiocracia, la libertad del grano. Eso es la fisiocracia. Que el grano cueste lo que tiene que valer. Es un tema natural. Otro concepto de Bobbio, y un naturalismo. ¿Qué quieren decir los burgueses? Lo natural es que el precio del grano sea el precio de la oferta y la demanda. Porque sabe la burguesía que si sube el precio del grano, acreciento mis riquezas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces le dicen al rey, no, lo que está bien es la fisiocracia. ¿En qué época se da este debate? En la época en que se están peleando la burguesía fuerte contra una monarquía también fuerte. Entonces, público-privado, mercantilismo versus fisiocracia, discurso del rey versus discurso contra el rey. ¿Cuál es el discurso del rey? El Estado soy yo soy representante de Dios en la tierra. ¿Cuál es el discurso de la burguesía? Nosotros te vamos a decir. Y en el nosotros poco a poco y lentamente se empieza a construir, o a partir de ese nosotros, se empieza a construir la nueva forma de generar verdades, que va a llevar después, poco a poco y lentamente, después, mucho después, a la idea de partido, a la idea de democracia. ¿Qué es lo que está antes? En ese nosotros, lo que está antes es el hombre. Y lo que está dentro del hombre, escuchen, viene ahora, es la razón. ¿Qué es la razón? La capacidad de pensar por nosotros mismos. Y esa razón es después, para nosotros, en la modernidad, después del Renacimiento, que es el renacer del hombre, lo que viene después, en la razón, es en aquello en lo que nosotros vamos a crear como fuente de verdad. La modernidad tiene como forma de legitimar el ejercicio de poder a la razón. Y usted me va a decir, pero profe, ¿qué es la razón? Bueno, es producir leyes, que es la única forma que conocemos de organizar la comunidad, leyes, a través de una asamblea, ¿sí? En la que cada uno de nosotros la habita como un hombre propietario y entre nosotros organizamos nuestra comunidad como mejor nos parece. Y solo vamos a respetar ya no las ideas divinas que vienen de arriba hacia abajo, sino las ideas que nosotros como hombres nos damos de abajo hacia arriba, a partir de nuestra propia racionalidad. No nos vamos a alejar de Dios porque somos todos muy religiosos todavía, pero vamos a empezar a decir, Dios nos dio la razón.
para que pensemos por nosotros mismos. Y entonces vamos de alguna manera articulando y ayornando, sin rivalizar, un discurso que se ajuste mucho más a nuestras propias formas de ver el mundo. ¿Entienden? Y ahí aparecen las ideas de somos todos criaturas de Dios, bueno, pero hay algunas criaturas que tienen derechos, más derechos que otros, y entonces aparecen los propietarios versus los no propietarios, y aparecen los discursos más, si quieren, más clasistas, que no empiezan con Marx, sino que en Marx se encuentran una culminación, también aparece Marx en los textos de Bobbio, ¿sí? Pero que aparecen con unos primeros que se llaman los Levelers en Inglaterra en el 1600, que son tipos que dicen, bueno, si somos todos iguales, todos tenemos que tener lo mismo. Bobbio menciona, por ejemplo, a Tomás Moro, lo tienen también ahí para leer. ¿Por qué menciona a Tomás Moro? Porque el tipo escribe en ese mismo periodo una utopía en la que somos todos iguales. Claro, ¿por qué escribe esto? Bueno, lo está escribiendo justamente porque al morir Dios, y entramos, va a decir él, y todos los autores de esta época, en una especie de estado de naturaleza, ¿sí? En donde se empieza a rearmar el orden otra vez. Y por eso aparecen todos esos autores que llamamos contractualistas, que empiezan a hablar de estado de naturaleza, de nuevo orden, de armar una nueva ley, de armar un pacto, de armar un contrato, ¿sí? Y entonces se empieza a dar como una especie de sincronía entre lo que llamamos hombre, razón, razón que crea una constitución, razón que crea un parlamento, razón que crea una constitución en un parlamento y dice que esa constitución es la ley más importante y es la única en la que vamos a creer, ¿sí? Entonces vamos a leer lo que dice la constitución y si está en la constitución está bien y si no está en la constitución está mal. Y a partir de ahí sí, esta idea de democracia como idea de, bueno, vamos a creer en las autoridades que surjan producto de lo que diga la Constitución. Y si hay partidos es porque están en la Constitución. Pero los partidos tienen que ponerse de acuerdo en algo, en respetar la Constitución. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y la democracia, ¿qué significa? La democracia significa que todos podemos votar y no solamente los propietarios. ¿Sí? ¿Y qué vamos a votar? Bueno, mínimo las reglas del juego para acceder a los cargos de las instituciones de gobierno en una comunidad. Todo siempre producto de una fuente originaria, que es la razón. Y todo eso es la modernidad. ¿Siguen todo este desarrollo? Entonces ustedes ahí pueden como ir encajando todos los conceptos de los que habló Bobbio. Legitimidad en el ejercicio de poder, razón, parlamento, constitución, ley, no fuerza, no Dios. Esas son legitimidades anteriores. ¿Siguen estando vigentes? Sí, por supuesto que sí. La fuerza es el elemento fundamental y nosotros en nuestra clase no lo negamos porque fue lo primero que dijimos. Dijimos, en la base, lo que subyace en nuestra forma de verlo es la guerra. Lo dijimos y por eso el conflicto es motor. Pero a partir de ahí hay una construcción y es esta. Entonces, fisiocracia, mercantilismo, responde a las relaciones de fuerza y el conflicto de aquella época. Una burguesía que se siente empoderada y que no tiene ganas ya de que el monarca le confisque las tierras. Y que no tiene ganas de que el monarca lo ponga preso si debe. Porque eso era lo que pasaba. ¿Qué hacía el monarca? Tenía derecho de muerte. Ah, ¿vos no me querés pagar? Bueno, ningún problema, señor. Le confisco la tierra y lo cuelgo. Y lo ahorco. Y el que no entiende, mire lo que le va a pasar. Le va a pasar lo mismo que le pasó al señor. Y me quedo con todo su ejército. Buah, ¿entienden? Y eso, contra eso la burguesía se revela. Esto no fue pacífico. Estos son las guerras. Estos son todas las guerras que vivimos desde el 1600 en adelante. Y antes también.
Lo que pasa es que antes eran rebeliones populares entre 1500, en el 1500 son rebeliones populares. En el 1600 ya no son más rebeliones populares, son guerras, guerras de ejércitos. ¿Por qué? Porque la burguesía se arma sus propios ejércitos y le enfrenta y le da la batalla al monarca. Usted no lo piensa en lineal, como yo lo estoy diciendo, o sí, pero ustedes tienen que saber esto, no es tan lineal. La guerra en realidad es entre un noble y otro noble, pero el noble, noble, ¿saben qué significa? Que tiene un título nobiliario. Eso es noble. Pero los nobles en el 1600 ya no son cualquier noble. Es un noble barra burgués barra prestamista. Es un noble que está muy empoderado y que ya se pasó de bando, ¿entienden? Si viajamos en el tiempo y llegamos a una determinada época, se mezcla todo. No es tan lineal. Yo estoy tratando de que ustedes tengan una base material para entender las conceptualizaciones de las que habla Bobbio. Si mal no recuerdo, había hasta casas nobles conocidas más por ser financistas, más que por hacer, por ejemplo, política. Exacto. ¿Y saben por qué pasa? No, políticas. ¿Qué dijiste? ¿Más para hacer Más política? que gobernar, por decir mejor, no, por decirlo mejor. No, lo que empieza a pasar con muchos nobles. Bueno, antes que diga esto, porque me voy a ir de tema. Laura, ¿querés decir algo? Habla. Perdón, yo quiero decir, tiene razón, profe, porque en la política de esa época era casar a sus hijos Sí. lo más posible en lo que fuera más cercano a la corona. En su época la política era eso de, si lo logro casar o que tenga el hijo del rey, Mm. ya se metían, obviamente solamente había un partido político que era la corona, pero en su época para mí eso era su política, tratar de meter sus para No, no, tener está un correcto lo que dice Laura. establecimiento. Está correcto porque, ¿por qué? Porque me hiciste pensar algo, Laura. No es lo mismo. A esto no pueden anotarlo y lo dejamos ahí, va a aparecer en otras clases en el futuro. No es lo mismo la política, que lo político. No es lo mismo la política que lo político. Ustedes anótenlo. Yo sé que no lo entienden, pero anótenlo. Después en algún momento lo tenemos que entender. Entonces Laura me dice, la política en esa época, y te agregaría Laura otra digresión a lo Cristina, y tal vez en esta también, la política es enraizarse bien, poner en los puestos que uno considera que son los puestos de poder o de ejercicio de poder, a aquellos más cercanos. Hoy lo llamamos nepotismo, pero no es que no existía antes y no existe ahora. Tal vez siempre fue así y nos quisimos convencer de que no era así, pero siempre va a ser así. ¿Ok? Tal vez lo que había en esa época era una mayor franqueza. No tenían que andar falseando o inventando historias. No, esto es muy sencillo. Yo te voy a casar a vos, hija mía, con el conde de no sé dónde, porque necesitamos tener ese territorio. Fin. Como diría Adorni. Correcto, fin. Y ahora funciona igual. Funciona en los ministerios, en las secretarías, pero también funciona en las empresas, en las grandes empresas, funciona en los cargos judiciales, ¿sí? Y tal vez podemos reemplazar a las familias reales o de sangre noble por eh, grandes propietarios o monopolios concentrados de lo que se les ocurra. Pero eso sería la política, ¿sí? Lo político es la guerra. Lo político es el momento donde se pudre todo. Lo político es donde aparecen las verdaderas posiciones. ¿Entienden? Lo político es el momento en donde se pudrió. Es el momento en donde se terminó la politiquetería, los cargos, las elecciones y todo el chingui chingui, que en la modernidad nuestra y la democracia es el parlamento, los partidos, y que en la época de los Luises era, bueno, a quién caso con quién, la fiesta en el palacio, quién del clero, qué pasa en la iglesia, en qué banco me siento de la iglesia, si me entierran cerca o lejos de la iglesia, ¿entienden? Eso era la política. Y lo político como se pudrió.
Y me decía, ¿quién me dijo antes? Em, los nobles, ¿quién me dijo lo de que eran prestamistas? Bueno, no importa. Em, los nobles, durante mucho tiempo, eran los representantes en sus territorios, eran los dueños en sus territorios, eran como los caciques, los caudillos, ¿correcto? Eso es un noble. Un tipo con ejércitos, con un castillo, con toda su troupe, con un enano, con un bufón, tenían todos un enano, un bufón. Yo le voy a ver a los chicos, ustedes no veían porque, pero las películas de Medio y Porcel, siempre está el enano. Y eso lo sacan de ahí, que es el enano del circo. ¿Sí? Bueno. Un bufón, un jefe de armas, un casero. Bueno, y los nobles, muchos nobles, se reconvierten, se reconvierten en acreedores del reino. Es decir, venden sus tierras, venden sus propiedades, dejan de laburar muchos, no todos, muchos, pero con el producto, digamos, de la riqueza que generan de la moneda que ya circula solo acuñada por el rey, el oro o la moneda con respaldo en oro que tiene el rey, ustedes eso se lo ven en economía, se transforman en prestamistas y acreedores del reino, con un elemento fundamental que se sigue sosteniendo hasta hoy en día, que es que los nobles, y este es uno de los grandes problemas que son la mecha que se enciende la pólvora de la revolución, que los nobles no pagaban impuestos. ¿Ok? ¿Por qué los nobles no pagaban impuestos? Bueno, porque era innoble pagar impuestos. ¿Y por qué? Porque ellos ponían el cuerpo para defender al rey o para anexar territorios para el rey. No es que lo ponían personalmente, pero ponían a sus súbditos. Después aparecen los caballeros, que son los que van a caballo, a los que se premia con territorio. Lentamente, el rey va desplegando toda una maquinaria administrativa, que es el Estado que conocemos hoy, sin que los nobles lo advirtieran y les pasó por encima como una aplanadora. Los nobles dejan de ejercer el poder y terminan siendo únicamente prestamistas del rey, acreedores del rey. Y el rey se financia con ellos. Un rey que no tiene ministro de Economía, un rey que no tiene manuales de economía o un rey que tiene a Caputo como ministro de Economía. Ah, que igual no le está yendo tan mal. Es más, según mi ley, el mejor ministro de Economía de la historia mundialísima mundial del planeta. Mejor que Scott Bessent, Toto, ¿no? Campeón mundial de la... Profe, Iba a ¿puedo decir, agregar algo a eso? ¿Puedo agregar algo a eso? Bueno, Hay algo curioso que me mataba, que decían que en el momento donde Russell hace lo del New Lee, muchas veces preguntaron por qué, de dónde había hecho esa maraña para poder sacar todo el desastre económico, y era que el tipo explicaba que había tenido al mejor estafador de ministro de Economía en su momento. No sé si ministro, sino que era el padre de los Kennedy. Dice que era un estafador, y que el tipo había encontrado todas las marañas económicas y que gracias a Russell, él había hecho como que lo encaminó para ver cómo hacían esta maraña. Yo creo que Toto Caputo es como lo mismo, porque yo estoy segura que Toto sabe las marañas de estafa ni la más berraca. Pienso yo, ¿no? Como extranjera que soy lo que veo por fuera, el loco sí. es muy madre, sabe de dónde atacar.
¿Qué más me querían decir? No eso, haciendo la comparación con Toto No, Caputo. no, sí, sí, ya está. No, no agrego más comentarios como soy el profesor. Pero, no, me interesa que entiendan los conceptos. ¿No? No, espera, ¿entendieron lo de los nobles que no pagan impuestos y terminan siendo prestamistas? No todos, los que perdían sus tierras, los que sabían acomodarse, mucho. Yo siempre cuento esta historia, con esto ya vamos terminando, se está haciendo tarde. Siempre cuento la historia de... ay, me quedó algo más por decir, bueno, no importa, no va el caso. La historia de la Cenicienta. La historia de la Cenicienta la conocen todos, ¿o no? No sé por qué la conocemos esa historia, pero bueno. Sí, sí. La protagonista, yo siempre digo, no es la Cenicienta, la protagonista es la baronesa, ¿vieron? Porque la baronesa tiene un título nobiliario, pero ella no tiene más que eso y sin darse cuenta, sin externalizarlo, ¿vieron cuando vos sabés algo, pero no lo estás racionalizando, no fuiste al psicólogo, no lo estás expresando? Pero en la nebulosa lo tiene la baronesa. ¿Qué tiene ella en la cabeza sin decirlo concretamente? Sabe que si no casa a las hijas con el príncipe, desaparece del mapa, porque no tiene de qué vivir. Y aunque ella no lo exprese con palabras, sabe que el título nobiliario no le sirve para nada. ¿Entienden? Porque ella está viviendo con un título en un mundo que ya no es más nobiliario, un mundo que es capitalista, aunque todavía no hubo un cambio de régimen porque no cayeron los títulos nobiliarios, pero solamente hace falta declararlo, pero en la práctica ya ocurre. Si el noble no tiene una actividad económica como noble, muere. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No es que te alcanza, de algo tenés que vivir. En un reino capitalista donde lo único que hay son relaciones de capitalismo, de producción, trabajo y bienes circulando. Entonces mucha nobleza va desapareciendo. Y ella quiere casar a sus hijas justamente por este problema que tiene, que no lo externaliza, pero que nosotros sabemos que es ese el problema. Por eso quiere casar a una de las hijas que son feas con el príncipe, ¿no? Y el príncipe no se iba a casar con ninguna de ellas, porque el príncipe, el papá, iba a casar al príncipe seguramente con alguna hija de algún otro noble que le dé una dote que sea muy cara, muy alta, la hija que viene con un botín, ¿entienden? Y tiene que hacer un matrimonio por conveniencia. Era bastante ingenuo en ese sentido la baronesa creyendo que iba a casarle a alguna de sus hijas y encima feas con el príncipe. Porque el príncipe podía ser un tonto y enamorarse de una chica hegemónicamente bella para la época. Pero el papá no se lo iba a permitir. Bueno, y eso lo que expresa un poco es la decadencia de la nobleza en ese momento, sin que lo supieran. Y eso, bueno, la burguesía en algún momento determinado, para ir terminando un poquito, es, es esa clase que se da cuenta que son los que están bancando al reino, como dijiste bien, Laura, pero además están pagando impuestos y encima tienen que bancarse que el rey los trate mal porque no son de sangre, no son de sangre azul, lo que digo, o de sangre, de verdadera sangre, porque compraron el título, que es lo que hacía la burguesía, lo compraba, pero como un título trucho, porque no eran verdaderos nobles. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Todo es una historia que Y se peor, tejió en esa época. ¿Sí? y peor, profe, cuando el rey de su momento despilfarraba el dinero. Eso era aún peor, que hubieran Encima, varios reyes que es lo que cagaban ese nosotros, dinero. claro, es lo que nosotros podemos entender, es como que la burguesía dijo, basta, me cansé de la casta. Era esa la casta, porque eran improductivos, ¿sí? No pagaban impuestos, ¿sí? Vivi- y fíjense que hasta el día de hoy las transacciones financieras no pagan impuestos, o muy poco. Para mí que quedó de esa época. Pero bueno, es para charlar en otra oportunidad. Una cosa más para terminar, que yo la dejo no para explicar, sino como título. Yo le dije a Ari que iba a caracterizarlo, pero no lo hice, igual veo que no tiene mucho sentido. ¿Quién es Bobbio? Norberto Bobbio. ¿Y de qué habla Bobbio? Lo iba a hacer, pero me di cuenta que no tiene sentido hacerlo en este momento.
Así que lo voy a dejar para más adelante, cuando hablemos ya de lo que es la democracia liberal. Pero en este desarrollo que estamos haciendo, todavía no tiene sentido hablar de democracia liberal, porque ni siquiera llegamos a democracia o apenas llegamos suavemente de la mano de lo que dijimos, hombre, razón, parlamento, constitución, reglas del juego, ¿entienden? Pero todavía no tiene sentido. Entonces lo dejo ahí como título y lo voy a explicar seguramente a mediados del cuatrimestre. ¿Quién es Bobbio y por qué hablaba en los años 90 de la democracia liberal? No lo estamos desarrollando. ¿Está claro? Entonces, ¿entendieron por qué? Para, o si no, lo van a tener que volver a ver la clase, pero ¿entendieron por qué dimos un texto de historia complementario que explica los conceptos que después Bobbio desarrolla? Es porque Bobbio desarrolla esos conceptos sobre la base material de lo que pasó en ese periodo histórico. Y no habría ni fisiocracia ni mercantilismo, ni público ni privado, ni legitimación, forma de legitimar el poder, ¿entienden? Ni gobierno, Estado, poder, si no hubiese pasado todo eso. Y solo se entienden esos conceptos con este desarrollo histórico. Por eso yo les recomiendo ahora volver a leerlo más rápidamente, pero teniendo esta base, por lo menos de la clase, que les va a permitir como ver una película por segunda vez y no perderse los detalles. ¿Está claro? Hagan el ejercicio y es muy probable que más allá de que Ari agregue textos para el martes que viene, ustedes lo puedan encarar con mucha más solvencia. ¿Está bien? Sí, ¿Preguntas? sí. ¿Tienen preguntas? Sí, profe. A ver, Nicolás. O sí, profe, que se entendió. Bueno, la IA va a ser el resumen, gracias, Nicolás. Sí, me entendí. Sí. Va a ser el resumen muy sabiamente de esta clase. Y yo cuando suba la clase a YouTube, eh, está registrando todo lo que estamos diciendo. No solo lo está registrando, sino que lo está enviando vía satélite a Estados Unidos y alguien en Estados Unidos está vigilando lo que estoy diciendo. Así que Trump es la mejor persona del mundo y que conste y que lo diga ahí por si llega esto a algún lado, ¿vieron? Y la IA va a resumir la clase y yo la voy a poner como resumen abajo del YouTube. ¿Está claro? ¿Listo? Alguna de estos martes voy a ir. Bueno, Perfecto, profe. que tengan buen fin de Excelente, semana. profe. Dale. Buen fin de. Gracias, Gracias, profe. profe, Chao, chao. Gracias. igualmente. Chao, Gracias, buenas profe. noches. Gracias. Que Buen fin descansen, de profe, chicos. muchas Buenas gracias. noches. Chao, chao. Profe. Chao. Buenas noches. Chao, chao.